Gracias. Muchas gracias Liliana. Muchas gracias a todos por la participación. Es un honor estar aquí con ustedes y les pido ya disculpa por los que estuvieron ayer y yo tuve una emergencia y no, infortunadamente no pude me conectar. Bien, Liliana, que fue la responsable por hacer eso hoy, y ella que me pidió para poner junto no solamente una charla de canchas de fútbol, mas también hablar de canchas deportivas en general. Y mucha gente no se da cuenta que canchas deportivas tienen un montón de aplicación, no solamente la en césped o zacate, como se habla en algunos países. Voy a compartir mi pantalla aquí para empezar nuestra presentación. Que me parece que ya está mirando, ¿verdad? No. Sí, ya la vemos. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Primero, la clasificación de canchas deportivas. Y yo tenemos una clasificación en tres, porque de acuerdo con el piso se clasifica una cancha deportiva. Obviamente, la cancha deportiva más popular y que más sigue creciendo en todo el mundo es las canchas deportivas de césped natural. Canchas deportivas de césped artificial, en algunos países está avanzando y en otros países está recuando. Yo veo, hay una tendencia que los países que ya hubo una experiencia a más tiempo con césped artificial, hay una tendencia a cambio y retorno a natural en algunos países. Y las canchas deportivas en arena o arcilla. Vamos a mostrar lo que hizo para ustedes. Entonces, riego de césped natural son fútbol, canchas de tenis. En nuestro territorio en Latinoamérica, canchas de tenis de césped natural son muy pocas, muy poquitas. Es más común en Europa. Hockey, jockey, pista de caballos, como cross country, que es una pista grande que voy a mostrar a ustedes. Béisbol, polo, fútbol americano y golf. Obviamente, en los seguimientos, por tener una parte de equipos muy distintos, golf muchas veces sale de la clasificación de canchas deportivas y tiene una clasificación exclusiva. Césped artificial o sintética tenemos fútbol, hockey, rugby, béisbol también y fútbol americano. Hoy tal vez de los cinco que están ahí, lo que tiene más presencia de césped artificial acá en Estados Unidos es el fútbol americano. Y lo riego en canchas de solo desnudo, arena o arcilla. Y tenemos entonces el motocross, tenemos pista de caballos y las canchas de tenis también, que se tienen la gran mayoría, por ejemplo, en Sudamérica es en arcilla, un sistema. Eh, para lo tanto, cuando hablamos de canchas deportivas, básicamente vamos a rotores. Y esa es la línea de rotores de Rainbird. Rainbird tiene el 5000 Plus, que es un aspersor de 3 cuartos de pulgada con radio hasta de 15 metros. Después pasamos al Falcon o el 6504, que es un rotor que tiene, cuando ustedes miran las dos opciones, de vástago de plástico y del vástago con una camisa de acero inoxidable. Y ese aspersor va hasta 19 metros de radio. Y la misma cosa con 8005. Hay una versión de vástago con una camisa de acero inoxidable y la otra con plástico. Y vamos a hablar también del nuevo rotor de 33 metros de radio y de gran aplicación de agua, que es el 11000. Como quien ya participó de Charles Rainbird sabe que los dos primeros números de los equipos de Rainbird significan lo radio en pies de los aspersor. Entonces, no voy a leer eso todo, mas solamente que es importante que cada aspersor tenga una ficha técnica y esa ficha técnica nos trae informaciones muy importantes como el ángulo, por ejemplo, acá, ángulo de trayectoria de la boquilla, o sea, el ángulo que la agua sale de la boquilla, elevación de la base, que sería del base hasta el medio de la boquilla. Esa es una otra diferencia que existe. Muchos fabricantes tienen la altura de la tapa hasta la base y de Rainbird siempre hasta el medio de la boquilla hasta la base. Y ahí tenemos la entrada, porque en nuestro territorio tenemos BSP, NPT, los rangos de presión. Y esos aspersores profesionales de riego deportivo, canchas deportivas, todos vienen con una válvula SAM. La válvula SAM se llama válvula antidrenaje, antidrenante, o sea,
y él no deja salir agua por la boquilla cuando se cierra el sistema y hay un pendiente en la área. Entonces, básicamente es eso, y aquí como ya hablamos, tenemos el modelo común y el modelo con vástago con camisa de acero. El 8005 no voy a poner todo, solamente voy a poner algunos datos y ahí viene con el caudal de 14,4 hasta 137,4 litros por minuto o en metros cúbicos por hora y el alcance va de 7 hasta 24,7 metros. Es un radio, es un aspersor que tiene más capacidad de radio y también no necesita, tiene part circle y full circle en la misma unidad. Círculo completo o círculo parcial en la misma unidad del aspersor. Y la presión de servicio más elevada, el rango de presión de servicio, el umbral va de 3,5 hasta 7 bares. ¿Ok? Y los 11.000, como hablamos, el 11.000 arranca con un radio de 21 metros y hasta 32 metros. Todas las fichas técnicas tenemos en sistema métrico, en español, en portugués, está disponible para ustedes en los sitios de Rainbow. La presión, y arrancamos con una presión de 4 bares, o sea, es un producto que necesita más presión de trabajo, tiene un caudal más elevado y ele também tem círculo completo ou círculo ajustável. Quando é ajustável, ele tem o mínimo ângulo de 40 graus. E o rádio hasta 32, 33 metros, e assim como o Falcon e o 8005 também vem com a válvula SAN integrada. Mira esse capucho de césped, que vou falar em mais um rato com vocês como funciona depois. Aqui vou passar para vocês alguns exemplos que é interessante como alguns mercados de desportivos estão crescendo e se quedando interessantes. Por exemplo, o motocross, que é as pistas que são fijas, que não são, estão cada vez mais começando a poner riego. E a razão desse riego exatamente, nesse caso, não é solamente controle de polvo, mas sim poner bastante umidade para dejar la pista con un grado de dificultad mayor. Entonces, aquí esa pista que ustedes están mirando es una pista con aspersores 5000 Plus, con más o menos 15 metros de radio. Obviamente hay una línea a cada lado de la pista para la uniformidad. Entonces, aquí un ejemplo de una aplicación que consideramos una aplicación deportiva en nuestro mercado. Aquí un ejemplo de control de polvo en ganado, usando el aspersor 8005 donde por una cuestión de gripa a los ganados se tiene que aplicar agua para no el control de polvo no generar enfermedades al ganado. Y un fato interesante que mucha gente le gusta porque los aspersores rotores, ao invés de los aspersores agrícolas, ellos no tienen ruido. Y por no tener ruido, el ganado se queda más tranquilo, más calmo. Y muchas veces cuando se prende los riego con un aspersor de impacto, con mucho ruido, los animales no se quedan muy contentos, por así decir. Hay un poco de estrés. Y aquí es, para mí fue uno de los proyectos más desafiadores porque yo nunca había hizo una cosa así, que es una pista de césped para caballos. Y ese se llama cross country, que es una prueba donde los caballos en una larga distancia, entonces como una maratona de caballos, y él es 100% en césped natural. Y entonces todo eso hay un desnivel, como ustedes pueden mirar en la área, y hay diferentes anchos de pista. La pista por estándar no es uniforme, exactamente para poner más desafío y más trampa a los caballos y los conductores. Aquí solamente para que ustedes miren cómo sería lo diseño, como hablé, por de acuerdo con la pista, lo ancho de la pista se cambia los modelos de rotor, entonces todo eso tiene que ser tomado en cuenta. Es un proyecto muy desafiador y fue muy interesante, fue una obra muy buena. Aqui solamente para que mira o layout de água, esses menores são aspersores 5000, os maiores são aspersores 8005. Y aquí solamente un ejemplo rápido, no voy a hablar mucho, mas canchas de béisbol, tuvimos el honor de hacer algunos diseños para la Federación de Panamá, hicimos también en Costa Rica, entonces hay algunos estadios de béisbol que tienen nuestros diseños, ese aquí sería el layout también. La diferencia grande de estados de béisbol
para otras canchas deportivas es que la área de césped no hay mucho desgaste, mucho pisoteo, porque la gente se juega más concentrada en esa área. Si ustedes mirarem aqui, há dois pontos beige que já passamos a agregar em nossos projetos aspersores para a parte de piso sem césped, exatamente por temperatura e controle de polvo também. Então, só para que tenham um exemplo de uma cancha desportiva de béisbol. E aí vamos falar agora de parâmetros de desenho em geral quando falamos de canchas desportivas. Entonces, la primera necesidad, eso es muy importante, es cuánto que yo necesito de aplicar de agua, cuál es la lámina que yo voy a aplicar de agua. Otro punto importantísimo en canchas grandes o centros deportivos de fútbol, lo cross country que presenté hace un rato, que tiene riego en una área, una superficie muy elevada, tenemos que tener la ventana de riego. ¿Y lo que es ventana de riego? Ventana de riego es la cantidad de horas que tengo disponible para hacer riego. Y eso es muchas veces datos del cliente o datos de las necesidades. Por ejemplo, una escuela de fútbol, yo no puedo tener riego efectivo en los horarios que hay juegos. Entonces, hay escuelas de fútbol que abre a las 7 de la mañana y cierra a las 10 de la noche. Donde vivo aquí en Arizona, el centro de entrenamiento donde mi hijo entrena, son básicamente casi 16 horas al día. Después tenemos que determinar el caudal del proyecto, que es el caudal instantáneo, que tenemos para chequear nuestro bombeo. Tipo de suelo, porque mismo cuando es un estadio nuevo, tenemos una cancha nueva, tenemos más control del tipo de suelo. Todavía cuando vamos a hacer una renovación o cuando vamos a hacer un centro de entrenamiento que no hay mucho, o una plaza pública, muchas veces los suelos están compactados, muchas veces de mucha arcilla o revés. Entonces, eso es importante. Esquema de operación, lo que es esquema de operación, ¿cómo va a funcionar eso? Si nosotros vamos a funcionar con sistemas de más válvulas, menos válvulas, como vai ser, se vai funcionar a periferia separado do centro, etc. E talvez, para mim, os dois componentes mais importantes, um, o nível de sombra, sol e o vento. Mas, demais, o mais importante quando se habla em canchas desportivas e principalmente estádios desportivos, estamos falando da importância do nível de sombra e sol. E aqui onde muitos desenhos saem com problemas. Tuvimos la oportunidad de hacer auditoría, voy a hablar de eso más adelante. Entonces, con eso todo, tenemos que especificar cuáles son los emisores, cuáles son las boquillas. Hay muchas preguntas, ¿cuándo uso ese aspersor? ¿Cuándo uso ese otro aspersor? ¿Por qué se usa ese aspersor? ¿Por qué no se usa ese aspersor? Entonces, aquí vamos a intentar pasar un poco para ustedes como ya pasamos algunas aplicaciones con algunos productos específicos. ¿Cuál es el nivel de automación que deseamos? Que lo quiero controlar? Eu quero controlar consumo de água, e eu quero controlar percolação de água profunda, e eu quero controlar tempo de aplicação de água de maneira automática, e eu quero controlar a distância, e eu quero controlar por uma tableta, por um teléfono, por uma computadora, ou seja, tenho que chequear isso. E depois vamos, de acordo com isso, fazer o layout e o projeto hidráulico. Todos los dos proyectos que presenté a ustedes hasta el momento, hay un layout hidráulico, que son las pelotas, ¿no? La área mojada por los aspersores, los traslapes, y también después tenemos el proyecto hidráulico, que es la parte de ubicación de la tubería con diámetros. Y finalmente el proyecto eléctrico, porque cambia de acuerdo con el tipo de automación. Perfecto. Entonces, después vamos a la operación y manejo. Tenemos que conocer la necesidad de programación. Por ejemplo, un estadio de fútbol se puede tener ya en el controlador una necesidad de hasta de 10 programas muchas veces. Y los programas pueden ser programas activos y programas inactivos. El programa activo es que roda de manera automática. Los inactivos que son accionados o por necesidad o por un sensor. Entonces, cómo hacer el monitoreo, la gestión, manejo de aplicación de agua. ¿Okay? Entonces, aquí voy a poner algunos ejemplos de especificación, por ejemplo, de FIFA, UEFA y Conmebol, con ejemplo de césped natural.
en estadios. Entonces, por ejemplo, aplicar 1 milímetro de agua en 10 minutos con los aspersores de 360 grados. Entonces, eso es muy importante. Los estadios es un requerimiento. En verdad, hoy hay yo mismo estoy de acuerdo que es 1 milímetro no es un parámetro tan estático. Por eso, la verdad es que tenemos que tener de 8 a 10 minutos que los aspersores dan una gira completa al mínimo o 2 giras en la superficie, porque esa aplicación de agua, más que nada, es para usted poder calibrar la velocidad de juego. Entonces, la césped tiene una altura, cuando recibe más o menos ese monto de agua, yo tengo una velocidad constante de la pelota, incluyendo hay equipos específicos para hacer esa prueba. Y después, por ejemplo, yo tengo que tener una capacidad de aplicación de agua hasta 15 milímetros por día cuando estoy haciendo un estadio por semillas. No porque la evapotranspiración es 15 milímetros, más porque ellos quieren que la siembra se vaya de manera muy rápida. Entonces, tengo que tener muchas repeticiones con intervalos y tener entonces nacimiento, el brote de la césped de manera más rápida posible. Aquí, por ejemplo, con relación a parte del Comité Olímpico, tenemos, por ejemplo, que los campos de hockey tienen que aplicar mucho más agua en menos tiempo, porque al contrario de fútbol, los campos de hockey tenemos que retrasar la pelota. Yo tengo que tener mucha agua, incluyendo en un campo de hockey, la altura de césped es como 3, 4 veces mayor que una cancha de fútbol. Entonces, es interesante algunos datos que se só descubre después cuando estamos haciendo. Y en rugby, 2 milímetros con los rotores de 360 grados. O sea, tem que ter a capacidade de aplicar 2 minutos em mais, 2 milímetros em mais ou menos e 10 minutos. Ou seja, cada cancha desportiva tem uma característica e muitas vezes não são passadas ao desenhador e por isso se resulta algumas vezes os projetos não estão de acordo com a necessidade. Aqui, em termos de artificial, artificial, por exemplo, agora estamos haciendo uma cancha artificial em Chile, que está em curso, mas a cancha artificial tem uma diferença. A cancha artificial não existe um parâmetro único, mas a verdade é que eu tenho que pôr uma lâmina em locales de clima caliente para manter a temperatura abaixo de 45 grados centígrados a 60 centímetros de altura del piso por 45 minutos. ¿Por quê? Porque eu não puedo hacer intervalos al medio del juego, como si fuera hacer un centro de entrenamiento, por ejemplo. Entonces, esto genera un monto de agua muy fuerte, porque en una cancha deportiva nosotros tenemos siempre menos aspersores que tenemos en una cancha normal con césped. ¿Ok? Y voy a presentar para ustedes más al final algunos ejemplos de fútbol con canchas con césped artificial también para que conozcan. Y sin alterar la velocidad de pelota. O sea, yo tengo que poner un monto de agua y no cambiar la velocidad de la pelota. Entonces, son dos parámetros que son fuertes, porque si yo meto mucha agua para bajar la temperatura, todavía la césped se queda empapada y yo voy a tener un retraso de la velocidad del juego. Entonces, eso es muy importante. Aqui um exemplo, me gusta quando veio a primeira Copa que participamos e eles nos entregam antes do desenho o movimento de iluminação e de temperatura das canchas por mês. Então, intensidade de iluminação de abril, de maio, só para que tenham ideia, e aí como cambia isso, a posição e como se calenta. Então, por isso que cada mês do ano y yo tengo que tener un sistema flexible para poder manejar la lámina de agua y la cantidad de agua por área de juego. Y más, la solución de eso voy más adelante a pasar para ustedes. Entonces, vamos a hablar primero de un mercado que también está muy aquecido y es el mercado de canchas de tenis. Y básicamente, canchas de tenis tenemos esas tres opciones, que los Persos 5000 Plus, Falcon 6504 y 8005. En canchas de tenis, y ahí yo me pongo una recomendación muy personal, yo recomiendo siempre, siempre hacer con vástago de acero inoxidable. Ah, está errado hacer
con plástico plástico. No, no está errado. Yo tengo aquí vídeos incluyendo sobre eso. Mas todavía estamos hablando de un ambiente que siempre hay tierra, hay arcilla, hay arena, y eso siempre, si cuando se va al vástago, el vástago tiene una vida, entra en los aspersores, en los sellos, se reduce la vida útil de los aspersores. Aquí un ejemplo típico. E eu, de uma maneira aqui, me gostaria de deixar assim: canchas de tênis são 8 aspersores, ponto. São sempre 8 aspersores. Dos quadrantes, as canchas de tênis oficiais são 18 por 36 metros de ancho, ou 18 de ancho e 36 de longitud. E aqui, o que varia em uma cancha de oficial é qual é a boquilha, qual é o aspersor e o número de zonas, porque também temos que tomar em conta o microclima. Aqui, vocês têm um desenho com dos zonas, 4 aspersores por zona. Aquí un ejemplo de una foto de una prueba y una cancha antes de avanzar. Y aquí, por ejemplo, un otro ejemplo de 4 zonas. 4 zonas, 2 aspersores por zona. La cantidad de zonas y la disposición de las zonas es de acuerdo siempre un diseñador que tiene ese cuidado de chequear el movimiento del sol para que possamos calibrar la aplicación de agua. Aquí, por ejemplo, ese tiene 4 zonas y aquí yo también tengo 4 zonas y una otra manera. O sea, prendiendo el centro de la cancha esos dos, probablemente aquí yo tengo más luz, más sol y separado. Entonces, la manera de hacer lo layout de cancha de tenis varía de acuerdo con la necesidad, va de 2 a 4 zonas y después vamos el layout de acuerdo con el microclima y la cantidad de sombra y horas de luz por día. Aquí una foto bonita, aquí son los aspersores Falcon. Y aquí un ejemplo es un vídeo, un vídeo promocional de nuestro parceiro en Brasil, de Montero Sistemas de Irrigación. Y él hizo ese vídeo muy interesante sobre canchas y viró como un currículo para él. Aquí era un club con varias canchas y aquí los dos rotores Falcon, un al lado del otro. No se puede aplicar agua en la red. Ano passado, muita gente ponía 6 rotores. Eu mesmo hice diseños con 6 rotores, mas te cuento que estoy arrependido, no hago más. Aquí, mira, no parece mucho, mas esa sombrita acá ya causa un poco de situación de microclima. Mira la sombra aquí y mira la aplicación de agua muy pareja que está haciendo el rotor. Entonces, muy importante la manera que se cierra el sistema. Aquí sería un ejemplo de una cancha de béisbol, perdón, de cosa. Aquí yo tengo algunos videocitos, no voy a pasar todos, mas solo para que ustedes miren algunos funcionamientos. Ese video está un poco feo, mas más importante es la calibración de la rotación para no dejar que el aspersor adquiere agua directamente en la red, porque la red también se queda podrida. Aquí una prueba, empezando a cargar la presión, no está muy bien buena, mas está funcionando. Y aquí exactamente el problema de erosión, porque no está bien compactado el suelo, era un mix de arcilla con arena. Y ahí estamos. De nuevo, siempre la recomendación es camisa de aço. Aí vamos pasar a outra cancha, tipo de cancha que foi hockey em las Olimpíadas de Rio, e onde foi um desafio porque eles queriam não só com o controle de temperatura, mas então se puseram como rotores mais chicos por debaixo de los cañones, exatamente para poder bajar a temperatura. Aqui houve um problema que muita gente não quer poner aspersores ao meio de um césped esportivo y entonces van por cañones. Mas aquí yo tengo un problema serio muchas veces y es si hay personas caminando por dentro. Tanto que hoy en canchas de fútbol nuestro, ya no se faz más, están poniendo aspersores en los centros, siempre es la más recomendación y voy a mostrar para ustedes por qué. Entonces aquí un ejemplo, lo que pasa cuando yo tengo un cañón. Una persona curiosa entra en la cancha y toma un golpe. Entonces, ese golpe fue tranquilo. Imagina un golpe en un reporte o una cámara o en un jugador que tiene un sueldo de 2 millones de dólares por año. Entonces, es un proyecto que es utilizado. Ese aquí fue el proyecto de rugby
Todavía ese proyecto de rugby, por el tema de los cañones, que son 6 cañones de 3 pulgadas, se cambió a eso. Y es un proyecto de rugby y ahora también con 8005. El cancha de rugby es mayor que la cancha de fútbol. Y entonces, solo para que tenga idea de eso pasó a eso y exactamente lo gran peligro y lo gran miedo era dañar los jugadores o dañar los riegos. Y se mostró que usando los swing joint con capucho de goma, que voy a presentar en un rato, se funciona muy bien. Aquí un otro ejemplo, pista de hockey. La pista de hockey se tiene que usar aquí sí o sí 11.000, porque el ancho de la pista nos pide eso. Entonces yo tengo que hacer 2 líneas. Las pistas de hockey tienen pistas de césped y tenemos pistas de arena. Entonces aquí un ejemplo de un 11.000 funcionando en una pista de arena, una lateral, y el otro lado allá está la pista de césped. Entonces aquí se hace el riego en las dos. Aquí más una foto de la arena, Corriego, y en Río de Janeiro. Fue la primera pista de hockey que hice en mi vida. Y tuvimos ya 2 upgrades después de eso. Eso en Lima, en Perú. También aquí el ancho estaba un poco mayor y fue hecho con 8005. Hoy, si fuera hoy, esa época no tenía 11.000, yo haría con 11.000. Aquí una cancha de un deporte que hay mucha polémica y mucha gente no usaba riego con aspersores de pop-up. Y esas son las canchas de polo. Tuvimos la oportunidad de probar nuestros aspersores y aquí se hace con aspersores 11.000 también, o algunas ya fueron hechas con aspersores de golf. Voy a después mostrar algunas imágenes. Y vamos a nuestros queridos canchas de fútbol. Aquí me gusta de poner esa imagen porque son las medidas oficiales de una cancha deportiva. Entonces, una cancha de fútbol es considerada oficial con esa variación de ancho de 60 a 75 metros y de 90 a 110 metros. Siendo que hoy estadios de Copa desde Brasil siempre tienen la misma dimensión, 110 por 75. ¿Ok? Entonces, aquí son las dimensiones oficiales de un estadio. Y los estadios de fútbol, tenemos 3 clasificaciones y fueron hechas en función del microclima. Estadios abiertos, o sea, lo que significa o estadio abierto, que entra luz, el césped está, en cuanto hay insolación, en cuanto hay luz de sol, hay todo el piso tiene recibe luz. El semicerrado ya tenemos algunos problemas que empezamos un movimiento de sombra y tenemos los estadios cerrados, que son estadios que de verdad algunas partes del estadio reciben poquísimas horas de luz al día y algunos estadios hoy no llegan luz en alguna parte del piso, ninguno horario del día. Entonces, cada estadio tiene una manera de hacer riego y un monto mínimo de aspersores. Aquí que mucha gente hasta 2010, hasta cuando se cerró la Copa de África, es que se miró que había muchos problemas en relación al número de zonas y el número de aspersores en una cancha deportiva. Y después de Brasil, prácticamente se consagró la utilización de 35 rotores por cancha. Yo voy a explicar eso más adelante también para ustedes. Entonces, cada tipo de estadio yo tengo un mínimo de aspersores, un mínimo de zonas y un máximo. Entonces, un estadio semicerrado, el mínimo son 30, y los estadios cerrados, el mínimo son 35 y el máximo 48. Todavía hay gente que pone más 48. Yo veo una tendencia también de mucha gente a hacer eso. Entonces, son 35, mira, son 35 zonas no estadio cerrado. Y los semicerrados de 7 a 12. Y te cuento que si el cliente, si el estadio está abierto, yo recomiendo hacer 35 también y explico más adelante. Entonces, el bombeo puede ser tradicional en estadios abiertos, todavía estadios semicerrados y cerrados, el bombeo tiene que ser inteligente y con variador de frecuencia. Y automación by sistema de 2 hilos. Siempre yo recomiendo un control remoto por teléfono sería interesante, y ajuste de riego por variación de clima. Eso para cualquier estadio. Hoy hay una tecnología de fácil acceso y muy barata, entonces no hay razón para no tener. Y siempre poner sensor de lluvia.
No, na verdade essa classificação não é de Jacoya, é uma classificação que de canchas em geral. Opcional sensor de flujo, por mim sempre deveria poner sensor de flujo, mas os semicerrados, cerrados, sempre poner sensor de flujo. ¿Ok? Aqui alguns exemplos de estádios, o que seria um estádio semicerrado, um estádio aberto. Esse aqui, por exemplo, à la derecha, a la izquierda, perdão, é um estádio semicerrado, esse é um estádio aberto. Esse queda em Brasil, esse em México. Aqui, o Estádio Azteca é um estádio considerado um estádio cerrado e tem mesmo tem essa abertura aqui dos dois lados, o que na verdade para nós é uma trampa, porque essa abertura nesse lado tem mais sol que esse lado. Então, é mais uma razão para ter tempo diferente. Esse aqui é um outro estádio. É interessante os estádios quando a área de abertura não é centralizada. Mira, há um deslocamento de la cancha em relação à entrada, à área de la cubierta. E com isso, temos que tomar em conta isso, porque a sombra e o movimento é sempre importante. Os estádios deveriam, é por normatização hoje, que eles têm sempre a construção em norte-sul, para que o arqueiro não receba sol em la cara quando está jogando e os jogadores também. Ou seja, não tenham problemas de visibilidade por sol. Aqui um exemplo de um outro estádio semicerrado. E acá el Akron, em Guadalajara, bem cerrado. El estadio Rayados es muy cerrado y la cubierta es muy descentralizada, nos que lleva a más una necesidad exacta de tener un control individual. Arena da Amazônia, en Brasil, es considerado también estadio cerrado. El Mineirão y el Maracaná. Mira que el Maracaná es un estadio muy viejo y por lo tanto él no respetó mucho el sentido norte-sur. Él está un poco aquí como 30, 40 grados del rejo de la norte-sur. Aqui, esse jogo foi ayer, esse jogo foi em la Arena MRV, em Belo Horizonte, Brasil, e aqui você mira exatamente oito pessoas funcionando simultâneos no intervalo de jogo. Vamos explicar isso mais adelante para vocês. E aqui, de novo, mais uma necessidade de microclima. Esse estádio, a las 3 da tarde, já não toma sol em lá mais da metade da área. O estádio do Wembley, que basicamente cerra no inverno e não toma sol quase nunca. Aqui há necessidade de luzes artificiais para hacer fotossíntese. E aqui vamos exatamente, o primeiro momento de estudo, é exatamente verificando o ângulo de variação de entrada de luz ao largo do ano. Então, temos sol de verano, sol de inverno. Quanto mais lejos do centro da Terra, da linha do Equador, temos mais variação de ângulo. Então, Rio de Janeiro seria mais ou menos na mesma altura de Washington, nos Estados Unidos. Porto Alegre seria mais ou menos ao sul, como Buenos Aires, em Brasil. E quanto mais cerca do centro, a variação é menor. É por dizer, por exemplo, que Central América há uma variação de entrada de luz menor que o norte de México, por exemplo. Então, Chihuahua tem muito mais variação de ângulo de entrada que Mérida ou que Cancún, por exemplo. ¿Okay? Aqui está um exemplo de um estádio muito cerrado, que a luz do sol já está quase solamente em los asientos, e esse é uma ilustração, isso é em África, em Argelia, onde temos as luzes artificiais que são puestas para que a planta haga o processo de fotossíntese. E, como falamos, alguns parâmetros específicos que quero compartilhar com vocês. Quem vai ser riego de estádios? Para mim também em centros de treinamento, mas nunca se pode aprender junto as pessoas de 360 com as pessoas de 180 e 90 graus. As pessoas de 360 graus têm que estar em zonas separadas de as pessoas de 180 e 90 graus, sempre. ¿Por quê? Por el tipo de prender o riego por 10 minutos al medio com as pessoas de 360 graus ou um giro completo. Capacidade de aplicação do mínimo de 3 lâminas diferentes. O sistema tem que ter essa flexibilidade, porque eu tenho riego por riego, eu tenho riego para bajar a temperatura, eu tenho riego para cambiar a velocidade de pelota, e como já falamos mais temprano, capacidade de aplicação de água hasta 15 milímetros por dia por semilhas. ¿Okay? La clasificación por el tipo de funcionamiento de una cancha, aquí sería el sistema block,
que lo más tradicional, yo tengo una línea maestra, esa línea maestra se llena, lleva agua hasta una válvula, esa válvula deja la agua entrar en la línea secundaria y ahí se tiene los aspersores. Terminó el tiempo de la válvula uno, vamos a la válvula 2. Terminó el tiempo de la válvula 2, vamos a la válvula 3. Entonces, y tenemos el sistema que se llama valving head, o una válvula por cada aspersor. Ese sistema tenemos siempre, no existe línea secundaria, la línea está siempre llena de agua presurizada y los accionamientos de la válvula van directamente a los aspersores, donde yo tengo accionamientos de varias maneras y un control muy específico de agua. Entonces, hablamos ya de los aspersores de acero inoxidable. Es muy importante contra vandalismo y también contra durabilidad en sistemas cuando hay exceso de arena y otros agentes agresivos. Una herramienta que recomiendo siempre, mucha gente no toma en cuenta, que no tiene que ser exactamente esa, mas Rainbird la tiene, que es esa herramienta para nivelar los rotores. La gran uniformidad viene de una buena instalación. Los aspersores tienen que sí o sí estar instalados en la posición correcta vertical. Entonces, ese es un tema muy importante. Siempre usar las juntas articuladas swing joint en PVC, que es importante exactamente para erguer los aspersores y para si hay un impacto de un jugador, no hay daño al jugador y daño al aspersor también y no se rompe la tubería que está enterrada. ¿Ok? Aquí sería el esquema de instalación de un aspersor rotor, siempre a una profundidad de 1,5 a 2 centímetros de nivel de la césped, exactamente porque ahí incluyendo FIFA y Conmebol hace una prueba de kick de bola, de pelota, para que la pelota chequee si la kicka, ela hace el mismo efecto aquí y fuera. Entonces aquí sería la manera de hacer la instalación más correcta, siempre con un espacio para que haya la flexibilidad de la absorción. Aquí un ejemplo, cuando hay topografía, siempre ponemos las estacas con el nivel final y aquí los aspersores ya en profundidad correcta, de 1,5 centímetros, como hablé, hasta 2 centímetros. Aqui o aspersor instalado em funcionamento, uma boa instalação. Aqui outro ponto também da recomendação do 8005, porque tem 5 pulgadas. Então, tem uma ergue mais um pouco para vencer a altura de la altura de la césped, mais a profundidade que ele está enterrado. E aqui sempre o aspersor ao meio da césped. E aqui eu puse esse vídeo que muita gente eu recebo às vezes, o aspersor não gira mais, o aspersor é muito frágil. E aqui um vídeo de uma cancha, um centro de treinamento que despejaram, puseram toda a arena arriba do aspersor. E o aspersor abriu um hueco no meio da arena e está funcionando. Está funcionando com toda essa arena, ele abriu esse arco e está girando, perfeito. Entonces, me gusta mucho de cuando la gente habla así, mira, chequea su instalación, chequea cómo está el vástago, vea la parte de filtraje, si no tiene mucha arena en el aspersor. Entonces, es una recomendación. Y aquí de nuevo, la resistencia del aspersor. Aquí hay una área, que no es una cancha de fútbol, es una área grande, que pasó un tractor por arriba del aspersor, y el aspersor sigue funcionando. As pessoas seguem, mesmo se saiu da posição correta, mas está funcionando. Então, só para que você cheque a resistência do produto. E aqui vem um aparato un equipamiento que FIFA al inicio quería y ahora mismo FIFA ya no especifica para césped artificial en rotores que tienen el vástago con menos de 2 pulgadas de diámetro. ¿Okay? Ese capucho de goma, ahí sí él se usa en pista de caballos, jockey, polo y siempre recomendado poner en césped artificial. Rugby también. Ele se quedaria assim no suelo, na altura do suelo, é como se fosse uma maceta de césped arriba do aspersor, e quando o aspersor se ergue, ele levanta e tem aqui com césped natural ou artificial. Mas, de novo, mais recomendado em césped artificial. Oi. Se é um estádio, um centro de treinamento de futebol, não há necessidade.
Béisbol no hay necesidad. Rugby sí, es recomendable. Canchas de polo sí, es recomendable siempre. Entonces, eficiencia de riego con relación a uniformidad y las cajas de válvula. Ustedes ya conocen, las cajas de válvula son extremadamente importantes porque ellas que nos dan acceso a las válvulas para hacer alguna manutención y siempre hacer los empalmes con conectores blindados, siempre con empalmes a prueba de agua, exactamente para no tener problema de oxidación de los hilos o de los alambres y también no tener oxidación. Aquí una recomendación personal y fue una lección que tomé en 2014 en la Copa de Brasil, porque siempre la contaminación de la grava iba a las cajas o la tierra. Entonces pasamos a hacer una manta geotextil por debajo de la caja y así se queda muy limpia, muy buena la instalación y después cerramos de esa manera. Entonces, te cuento a ustedes, toda obra de paisajismo o obra de agricultura o obra de canchas deportivas, yo recomiendo poner las cajas de válvula con una manta geotextil por debajo. Eso te garantiza un acceso limpio a la válvula en cualquier momento de la vida de la cancha. Aquí un ejemplo de una instalación, no pusieron aún de la manta geotextil, mas aquí es una instalación con válvulas PGA que tiene entrada en ángulo, entonces tengo esa flexibilidad de poner la válvula a un lado, a lo otro, y una normatización de canchas deportivas en general es que tenemos que poner en la línea maestra algunos acoples rápidos para acceder a agua y aplicar agua de una manera rápida, llevar un carrito de poda. Entonces, ella se instala también con swing joint, con flexible y una caja de válvula. Y aquí se queda una vista exactamente con un soporte para que no se rompe la tubería, una base. Y el diseño tradicional, que usted, que la mayoría conoce, los diseños que se usan varios cables para un controlador. Y el diseño que nosotros estamos adoptando, principalmente estadios de fútbol con más de 20 zonas, son los diseños con cable en dos hilos, y es el controlador IBM que voy a presentar más adelante para ustedes. Y el sensor de flujo, que es una pieza, como hablé, muy importante, existen sensores de flujo ya montados en T o sensores de flujo de inserción. Ese es de acero inoxidable, ese es de cobre. Y los sensores de flujo, ¿cuál es la ventaja? Cuando tengo un sensor de flujo, el controlador tiene la capacidad de hacer un aprendizaje de caudal. O sea, él prende el riego y registra el caudal perfecto, el caudal exacto de la válvula. Entonces, todo el tiempo que está funcionando, ele chequea o caudal que passa por ele e quanto que estamos esperando. Se está em um rango aceitável, não passa nada. Então, está todo tranquilo. Agora, se eu tenho uma tuberia rota em uma zona, e imagina que eu tenho, ele está esperando uma leitura de 35 metros cúbicos hora e está passando 62. Ou seja, eu tenho uma tuberia rompida, rota, na zona 5. El controlador pone una alarma en la pantalla, cierra el sistema, prende la bomba de nuevo para chequear si hay una fuga en la línea maestra y después prende la zona 5 para chequear. Una vez que prendió la zona 5, ok, yo tengo un problema, él aísla la zona 5, pone una mensaje en la pantalla para usted que la zona 5 tiene un exceso de caudal y si usted tiene control remoto o un control central, te envía una mensaje a la computadora, su teléfono o su tableta. Y aquí sería un ejemplo de una visualización en su teléfono de, y yo puedo chequear, bien, arreglamos, fomos allá, arreglamos. Entonces yo tengo lo que es verde, el rango aceptable, y lo que es rojo está demasiado, y lo que está amarillo, que tiene poco caudal. Entonces imagina, una cosa que pasa mucho y me gusta mucho de hacer es cuando la gente cambia la boquilla y cambia por una boquilla errada. Entonces, aquí se pone un poquito más de caudal, probablemente porque la boquilla está fijo. No hay fuga de agua, mas hay tal vez una boquilla que tenemos que chequear si está la boquilla correcta. ¿Ok? Esos controladores son los controladores más utilizados en los estadios de fútbol. ¿Por qué? Porque esos controladores tienen capacidad de prender zonas simultáneas. Ese controlador IBM, el tradicional,
se prende hasta 8 zonas simultáneas y tiene 10 programas, se pode poner sensores de flujo, 5 válvulas maestras. O IBM Pro vai hasta 240 zonas, ou seja, faz um montão de zonas ou válvulas, e ele pode prender hasta 16 estações simultâneas. Aqui te conto uma coisa interessante, que é o que passou na Copa do Mundo. La Copa del Mundo de 2014 y 2018 en Moscú, los controladores en aquel tiempo, los controladores de Rainbow, de codificadores, sorprendían el máximo de 8 estaciones simultáneas. Entonces, en los intervalos de juego prendían 8, después 7. Y así sigue hasta hoy. Todavía en Qatar ahora, porque Qatar tiene mucha plata, y ellos dicen, yo quiero prender todos juntos. Entonces, los 15 que están en el centro prenden juntos. Y por lo tanto, lo único controlador que tiene capacidad de hacer eso es el controlador IBM Pro. Lo que estoy hablando sería eso. Eso fue en Uruguay, que es lo estándar FIFA, que se prende 8 aspersores por 4 minutos y después prende más 7 aspersores por más 4 minutos. Así es. Y aquí ustedes están mirando Qatar, donde están prendidos todos los aspersores 360 grados por 8 minutos. Aquí viene una cosa interesante. ¿Está errado o correcto? Mira, prender 8 aspersores me trae una bomba, me trae una línea maestra. Prender de 15, la bomba es el doble de capacidad de caudal y la línea maestra tiene que ser mucho más grande. Entonces, es mucho más estético do que una necesidad. Entonces, no hay necesidad de prender los 15 juntos, solamente si hay una exigencia por parte del cliente o por parte de la federación que está allí tomando en cuenta. ¿Ok? Entonces, ese controlador se puede conectar a un control central, como hablamos, que se llama IQ, y yo puedo acender desde mi computadora, tableta o teléfono. Ese controlador me conecta a estaciones meteorológicas virtuales. Entonces, lo que ustedes están mirando aquí en la pantalla sería una curva. Normalmente, cuando yo pongo siempre en un mismo tiempo de riego todos los días, yo tengo siempre el mismo volumen de agua. Entonces, todos los días yo aplico la línea amarilla. Cuando tengo variaciones por semana, el operador tiene cuidado de chequear la variación de clima, yo tenía la línea azul. Ahora, cuando tengo ajustes diarios, de acuerdo, si yo tengo mucha nube un día, si yo tengo eso y varía bruscamente la necesidad de agua, yo tengo la línea verde, donde yo tengo mucho más ahorro de agua y mucho más eficiencia en la aplicación de agua. Entonces, eso que hace cuando tenemos un control central. Además que eso, que cada día del mes yo tengo una necesidad de agua diferente, yo tengo por mes. Y yo, eso aquí solamente saqué los datos medios históricos de la ciudad de Mendoza, en Argentina. Mira qué loco. Hay una variación de casi 6 milímetros del mes de junio-julio para el mes que tiene más, que es enero. Entonces, es una fluctuación. Yo tengo que tener una capacidad de regulación de agua muy fuerte y siempre tomar en cuenta eso. Entonces, el sistema tiene que tener esa capacidad de ajustes, no solamente mensuales, mas también diarios. Y una vez que yo tengo el sistema, yo tengo una pantalla aquí donde yo puedo programar reportes. Yo puedo recibir reportes automáticos, por ejemplo, consumo de agua, uso de agua por flow zone, configuración, etcétera. Todo eso yo puedo recibir de manera automática de acuerdo con el usuario que soy o quien yo quiero que reciba un reporte específico. Entonces, yo puedo aquí, por ejemplo, si yo tengo cortocircuito detectado, yo quiero recibir un correo. Si yo quiero que el riego fue pausada por un sensor, yo quiero recibir una mensaje en mi teléfono y no quiero correo. Si yo quiero caudal alto por rotura de tubería principal, yo tengo correo y una mensaje en teléfono. Un ejemplo de programación para ustedes. Y otro punto muy interesante que yo tengo como chequear la programación y la realización. O sea, esa línea gris es lo que estaba programado, teórico, y lo que está verde es lo que pasó de verdad. Entonces aquí, por ejemplo, algo pasó o cerraron las válvulas manualmente o alguna cosa pasó porque no hubo registro de consumo de agua. Entonces, el consumo
foi proyectado 5.228 litros y solamente gastó 5.126 litros en esa fecha. Entonces, es un ejemplo del nivel de control que podemos tener. Y ahora vamos a volver a hablar de los layouts. Los layouts, aquí está un ejemplo de un estadio semicerrado. Y aquí está la importancia de hacer un diseño de acuerdo con... Y yo considero un semicerrado, casi abierto ese estadio. Todavía yo tengo una formación de sombra aquí y ela hace como un triángulo. Entonces, ese estadio tiene ese layout. Yo tengo una zona exclusiva para área de sombra y después para calibrar el triángulo de la tarde yo tengo una zona con esa disposición, otra zona y más dos zonas de línea, exactamente para poder cambiar y tener control de la aplicación de agua. Ese es un ejemplo. Por eso que yo siempre cuando alguien me pregunta si, Yacoya, usted no hace más diseño de country de fútbol, usted siempre ya tiene los diseños listos, solamente usted va allí y cola. Falei, no, no, no. Cada diseño que yo recibo, yo hago un estudio de uniformidad, yo pongo los aspersores, hago lo layout y hago un estudio de microclima. Cada diseño tiene una capacidad, una manera. Es el diseño estándar, sería el estándar que arrancamos en Brasil con ello, y es un bucle, ¿no? Un circuito cerrado, un looping, com uma válvula para cada rotor, com 35 rotores. E aí eu tenho como fazer controle de água por quadrantes, como está aqui, ok? Esse foi o desenho, então, mais consagrado. E uma das razões que temos esse sistema, e não de 20 ou 24, que se foram, não estão mais condenados, não estão condenados, mas não se usa mais em estádios, porque em los intervalos de jogo e antes de los juegos em campeonatos, eu tenho que prender os aspersores em 360 graus. Además, não só por isso, porque aqui as laterais eu tenho painéis de LED, eu tenho repórteres, eu não posso ter risco de mojar ou ter algum dano a la gente e a los painéis. Então, durante os campeonatos, eu sorprendo esses aspersores e eu tenho que ter a aplicação mais uniforme possível e que nas laterais não tenha quase mancha seca e que se espalhe bem na água. Só para que vocês vejam a configuração, se eu cambio de 35 para 24, mira o que passa. E eu começo a ter áreas muito mais secas. E essa interseção de jorros, e aí tem vídeos com prova, e eu solto a pelota e você mira que há uma velocidade, a pelota vai frenar aqui e se cambia a velocidade onde caiu a água. E además eu tenho mais água no meio que as laterais. Entonces, por ejemplo, un pontero está corriendo y va a hacer lo cruce y él cuando gira aquí en esa área tiene una tracción diferente de cuando él gira en esa área. Entonces, esa es la razón. Y hubo gente que intentó meter estadios con 20 aspersores. Mira, queda extremadamente peor. Entonces, esa es la razón que estadios de fútbol no se puede usar menos de 35 aspersores por cancha cuando tiene dimensiones oficiales. ¿Ok? Y aquí sería un ejemplo de que sería la aplicación de agua, la calibración que yo puedo hacer por cuadrante. Mira que yo tengo 25 cuadrantes, 24 cuadrantes y una layout de 35. Entonces yo puedo, las manchas más escuras es donde cae más agua y así por delante. Yo tengo como calibrar eso de acuerdo con el camino del año. Y lo que es interesante es que los controladores no tengo que cambiar el tiempo. Yo voy solamente cambiando los factores de microclima, que serían los ajustes percentuales por área. Entonces, esa área yo pongo un water budget, un ajuste de porcentaje 0.8, ese 1, un con 0.2, 0.8, 1, y algunos aspersores no tienen regulaje porque tienen que aplicar agua total. Y voy cambiando eso en el procontrolador o en mi tableta de la manera que quiero y de acuerdo con la necesidad. Aquí un ejemplo de un layout de 48 aspersores, ese es lo Corinthians en Brasil, por una cuestión de dimensiones y también para más control, allá funciona con 48 aspersores. Aquí el Maracaná, el famoso Maracaná en Brasil, donde son 54 aspersores, porque es el estadio del mundo que tiene mayor área de césped natural fuera de las líneas de juego.
Y aquí un punto que me gustaría mucho, yo tuvimos la Liliana, trabajó junto con yo en eso y el equipo de Rainbow México también, que fue hacer auditorías de canchas de fútbol. Hicimos auditoría en más de 16 estadios y centros de entrenamiento en México. Y te cuento, el gran problema de una instalación es no poner los aspersores en la posición, la distancia, lo espaçamento correto. Porque com isso eu danho total a aplicação de água. Então, se não adianta eu ter o sistema melhor do mundo, eu sempre tenho que poner os espessores e eu recomendo um topógrafo, fazer com topografia, com a posição exata. Porque mira, eu tenho aqui 14,8. Essa área 2, eu tenho 21,4, 14,2 e 20,7. La área 3 eu tenho 18 por 18, 90, 15,2. Mira lo que pasa en términos de esas tres áreas o cuatro áreas, la diferencia de precipitación. La área 1, la precipitación es de 10,49 milímetros por hora, o sea, 10,49 litros por metro cuadrado por hora. La área 2 de 23,15 son 121% más de agua. O sea, nunca yo voy a tener una uniformidad de aplicación de agua en relación a lámina. ¿Por qué? Porque la instalación fue mal hecha, las distancias no están uniformes. ¿Ok? Pon eso en la cabeza. Te cuento, yo no puedo, no voy a hablar nombres, pero la cantidad de estadios que tienen ese problema es terrible. Y ahora vamos a hablar de la aspersor 11.000, que es que el nuevo de alto alcance. Los aspersor 11.000, infortunadamente, no sea recomendable para estadios cerrados o estadios semicerrados. Todavía, como hablamos, se puede usar muy bien en canchas de polo, canchas de rugby, canchas de pistas de caballos y mismo canchas de fútbol. Voy a presentar para ustedes en un rato. Es el nuevo aspersor de Rainbow. Aqui ele se pode usar em canchas esportivas, grandes áreas, pista de cavalos, mesmo em agricultura, algumas vezes se usa. Aqui é uma pista de cavalos e controle de polvo. Esse aspersor é um aspersor que muitas vezes, por el diâmetro de exposição, el diâmetro de la tapa, se necessita poner el capucho de goma para poner césped. ¿Okay? Aqui é um exemplo de um vídeo em uma pista, una cancha de pollo antes de una prueba se hecha con aspersor. Aquí de nuevo, con césped natural. El horario y alcance de los aspersores es increíble. Es un aspersor que mucha gente se encanta cuando él está en funcionamiento. Y aquí más un vídeo que se muestra el chorro de agua. Es un chorro muy potente también, un chorro fuerte. Y aquí está funcionando sin el capucho en una canchita de golf con el sistema in block. E aqui uma foto em césped artificial, mais um videocito curto em de prueba. Ah, perdão, está malo. Não sei o que passou. Esse me vai. Los Aspersor 11.000 sería una instalación también con swing joint. El swing joint es de 1,5 pulgadas. Aquí un T de servicio. Cuando no tengo el capucho, él tiene una tapa de goma y donde no es una cancha deportiva, donde no hay pisoteo, se usa él. Entonces aquí presento a ustedes dos ejemplos de diseños con césped natural. Aquí son un diseño con 24 aspersores en centros de entrenamiento. Va muy bien, sirve. Aquí un diseño que tiene 6 zonas con válvulas de 2 pulgadas y son básicamente 4 aspersores por zona. Entonces, y ello, si no hay viento, yo puedo bajar para 20 aspersores cambiando una boquilla. La boquilla que está aquí es la 56 y también con 6 zonas. En ese caso pasamos a 3 aspersores por zona. Entonces es dos recomendaciones de layout. Después de la presentación y podemos dejar la presentación enviar para quien tiene interés. Después pasa el correo a Liliana. Y aquí más una foto de ello funcionando. El ángulo de salida es increíble. Y aquí es con césped natural de nuevo. Me gusta mucho ese vídeo que muestra la cortina de lluvia, como la uniformidad de aplicación de agua de ese rotor es fantástica. Es increíble. Muchas gracias porque envió el vídeo. Muy bonito. Aquí lo otro.
Y arrancando. Y el cortina de lluvia. Muy bonito. De verdad que es el efecto visual del 11.000 es increíble. Y aquí es un ejemplo para ustedes, porque lo que está, donde 11.000 ganó un espacio increíble fue en césped artificial. Porque césped artificial, yo tengo ese problema que ustedes están mirando aquí. Por ejemplo, el cambio de la temperatura del aire a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, yo tengo un cambio de 19 hasta 36 grados centígrados. La césped artificial, cuando está 19, está 36 el piso. Al 2 de la tarde, cuando está 36 grados, la temperatura es 72 grados. Algunas locales se llega a 80 grados. Nessa temperatura es imposible jugar. Entonces, y aquí la toma comparando la temperatura con la césped artificial y con la césped natural. Siempre la césped natural es más baja la temperatura. Entonces, yo tengo que aplicar agua para bajar esa temperatura y mantener ella por debajo de 45 grados en la superficie, que es lo aceptable, con el máximo al fin del primer tiempo o el segundo tiempo del juego llegar a 50 grados máximo. ¿Ok? Esse é o layout que está consagrado. Em Brasil temos Botafogo, Flamengo, temos Atlético, o Centro de Treinamento do Atlético de Mineiro, o Estádio Pacaembu. Há vários projetos agora em Chile, como contei, que esse é o layout, que são umas pessoas para cada rotor, umas pessoas a cada rotor, com 3 aspersores ao centro, com uma boquilha 64 e um total de 15 aspersores. Esses símbolos morados são os acoples rápidos, que também toda cancha de futebol se requer instalar esses acoples. Perdão? Então, aqui seria um exemplo, esses Botafogo, com o estádio com 15 aspersores, e por uma questão aqui, se tem, o bombeiro tem capacidade de prender os 15 juntos. Então, temos essa configuração. Mira, não sei se vai por mirar, os aspersores no meio pode pôr uma boquilha extra. Eu posso pôr boquilha para salida para trás e para frente. Entonces, ese sería. Y aquí solamente finalizando, tenemos los layouts del Maracaná. Yo pongo esa imagen aquí porque es el estadio que tiene más aspersores del mundo. Son 54 aspersores 8005. Y tenemos ese layout hidráulico de Maracaná. Perfecto. Hay un vídeo de Rainbow que ganó premio. Yo no voy a pasar él para ustedes, mas ese ganó premio no por Rainbow o por nada, mas sí él ganó premio porque la empresa que hizo el vídeo a Rainbow hizo pasó de un concurso y él lo ganó como mejor vídeo de canchas. Entonces, solamente que conozca el vídeo del Maracaná, yo no voy a pasar ele todo, mas porque é um pouco largo. Esse é los manejos. Aqui, então, a gente que hace manejo, Greenleaf, Greenleaf, para que tenham ideia, essa empresa brasileira foi responsável por 5 estádios em Catar também. Então, aqui temos toda el vídeo. No voy a pasar el todo para ustedes, pero aquí muestra los aspersores funcionando arriba y ahí él habla de la sombra, del sol y funciona. Aquí son todos de acero inoxidable y ese está así, no sé por qué. Entonces, solo quien tiene curiosidad, ese video está disponible en YouTube y también en los sitios de Rainbow. ¿Ok? Y, oh, perdón, la presentación sigue. Entonces, yo termino aquí mi presentación dejando una mensaje de Leonardo da Vinci que me encanta, que si usted tiene que tratar con agua, consulte primero la experiencia antes y después la razón. Muchas gracias y siga nosotros en nuestras páginas de Rainbow Latinoamérica en Facebook, Instagram, Twitter y también LinkedIn, que debería estar ahí. Perfecto. Y Rainbow es como su futuro crece. Aquí, stop sharing. Muchas gracias, Yacoya. Muy interesante siempre lo que nos compartes.
parece si damos, ahora sí que cedemos la palabra a los contratistas y hasta el final dejamos las preguntas para que las puedan responder, ahora sí que entre los tres o tú, Yacoya, conforme vayan saliendo. Le voy a ceder entonces la palabra a Alejandro León, que nos va a compartir igual la experiencia que ha tenido al asesorar y apoyar a contratistas en instalación de rotores en campos deportivos. Muchas gracias, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Liliana. Voy a compartir. Listo. Pues es un gran privilegio compartir foro con mi maestro, así lo considero, José Yacoya, y mi compañero y amigo también, Carlos Cicero. Es un gusto estar con ustedes y compartir también un poco de las experiencias que hemos tenido por aquí. Y bueno, vamos empezando. Somos distribuidores exclusivos, la empresa se llama Hidrataciones desde 2014. Yo no soy instalador, pero soy distribuidor y tengo la fortuna de conocer a profundidad muchas de esas, muchos de las experiencias que tienen nuestros clientes y nos toca asesorarlos en todo el desarrollo. Entonces es una gran suerte de conocer desde el instalador más básico hasta el instalador más experimentado. Y bueno, pues nos toca muchas veces aprender de ellos y muchas veces darles una buena orientación desde cero. Y bueno, pues voy a compartir con ustedes algunas de las experiencias que tenemos. Bueno, un dato aquí, con lo que vendimos solo en 2023, estamos contribuyendo al uso inteligente del agua de 225,000 litros por minuto. Esto quiere decir, en los democráticos 5 minutos que muchas veces ponen en funcionamiento el sistema, 1,125,000 litros. Este dato nos ayuda a nosotros a sabernos partícipes de que estamos contribuyendo con el ahorro del agua que tanto nos sirve, necesitamos a nivel mundial. Esta es una cancha que se hizo en una universidad. Alex, perdón, no Estamos, estamos viendo tu presentación. Mira, comparte, por favor. perdón, otra vez pasó. Estamos aquí. A ver, compartir. ¿Ahora sí me ven? Listo, Alex, ya se ve ahora sí. Perdón, disculpen No te mucho. preocupes. Este es un caso, bueno, pues aquí podemos ver más aterrizada una instalación de un proyecto muy esperado. Esta cancha pues se cambió totalmente desde cero. Perdón, ya estaba hecha la cancha, se estaba muriendo todo el pasto, entonces se decidió cambiar toda la cancha. Y bueno, pues el resultado, aquí se puede ver cómo estuvieron trabajando en toda la instalación hidráulica. Y aquí se utilizó el muy campeonísimo 8005. Se utilizó el acero inoxidable, como bien decía Yacoya, pues es un rotor que previene la rayadura en el émbolo. Entonces eso nos ayuda muchísimo a la durabilidad, al sellado del rotor. Y bueno, pues sobre todo también si hubiera golpes incidentales, todo es una verdadera joya de los rotores. Y bueno, pues aquí el cliente quería garantizar a sus clientes el mayor funcionamiento y la mayor durabilidad de su proyecto. Esta otra, aquí podemos ver ya el final del resultado. Dan ganas de ponerse los tacos y ir a echar balonazo. Quedó maravilloso el trabajo. Este es un estadio. En este caso hay algunas marcas presentes, pero el cliente nos buscando una solución muy en concreto, porque
con todo el top dressing que hace, toda la utilización de la arena, unos rotores que no son de los nuestros, no estaba funcionando bien, entonces quería algo muy robusto. Entonces le ofrecimos hicimos algunas pruebas y al final le gustó mucho uno de bloque de golf, por su durabilidad y por su robustez, pues les gustó mucho esta aplicación. También, pues hay muchos proyectos de los que se han estado haciendo con canchas de práctica en donde están entrenando los equipos de primera división, y aquí se están utilizando pues básicamente los 8005. Nuestro cliente nos comenta y nos prefiere, sobre todo le encanta el traslape que tienen, el raincording tan parejo que tiene Reinberg, le ha encantado, y en sus clientes también ha dado muy buenos resultados. Una de las cosas que nos comparte este cliente es la utilización de arena en toda en la parte de abajo del swing joint para favorecer el amortiguamiento del swing joint y la estabilización del rotor. Esto les ha dado muchos muy buenos resultados, entonces es uno de los temas que nos comparten. Y bueno, pues aquí vamos otra cancha, y no quiero dejar de mencionar uno de los campeonísimos. Pues no siempre se puede jugar en una cancha de primera división, o por lo menos yo nunca he jugado, la mayoría de la gente que conozco tampoco, pero sí en la cancha del patio trasero de muchas de las casas, en el club, en la casa club, en el parque, y aquí indiscutiblemente pues el campeonísimo es el 5000, es un rotor ampliamente utilizado en canchas pues más pequeñas, pero al final, a decir verdad, pues son las que más se utilizan. Y bueno, pues este rotor, aunque sí escapa un poco de las grandes ligas de canchas, hablando, este sí es también de las canchas, de las grandes ligas de los rotores, viene con una gran aplicación, vienen desde 4 a 6 y 12 pulgadas, viene con PRS, viene con SAM, viene para cada aplicación, viene un rotor distinto. Bueno, esta otra cancha se hizo en el mar, se hizo a nivel es prácticamente una de las instalaciones de concentración de la primera división, y aquí tocó desde hacer el sembrado del pasto. Se puso en estolón, y bueno, pues aquí dio muy buenos resultados también el rotor, el riego por pulsos, y bueno, pues ahora ya tenemos una cancha maravillosa también. Y aquí quisiera mencionar que una de las grandes ayudas para el desarrollo del proyecto, aunque no puedo estar más de acuerdo con Yacoya, que cada diseño es un traje a la medida. Reinberg nos ofrece grandes ayudas, nos ofrece en su galería de diseños una gran variedad de diseños que podemos nosotros seleccionar, no solamente para fútbol, sino para otros deportes, béisbol, rugby, muchos deportes ahí los podemos encontrar, y nos puede dar perfectamente una idea de cuál debe de ser el desarrollo, el correcto desarrollo de un proyecto de riego. Y bueno, también aquí como bien decía Yacoya, es otro de los casos en los que se utilizó el rotor, no solamente para el agua, para el pasto, sino para control de polvo y temperatura. Y bueno, otro de los ejemplos, yo aparte de ser distribuidor de Tours, soy distribuidor dedicado para la zona de Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa. Y este fue un caso de éxito que pusimos en una cancha de golf. En este caso, no quise dejar de mencionarlo por hacer referencia a la gran superioridad que tienen los sistemas de 2 hilos y los sistemas de control, que bueno, en este caso es el top de todos los sistemas de control que, bueno, para golf, el Cirrus Pro, y ahora muy parecido también en los sistemas del IBM, te ofrece una gran cantidad, como bien ya lo explicó
Yacoya nos ofrece bajar información de estaciones meteorológicas cercanas y poder plasmarla por transpiración y hacerlos automáticamente. El sistema puede hacer los ajustes en los tiempos de riego, y esto, bueno, pues se traduce en mejoras y en mejor aprovechamiento del agua. Sin mencionar que también una de las grandes características que nos puede, o las ventajas que nos pueden dar este tipo de sistemas, que lo puedes utilizar desde un teléfono fácilmente. Prácticamente todas las funcionalidades que pueda hacer una computadora los puedes hacer en el teléfono. Y bueno, pues uno de los problemas que nos han llegado, que hemos visto y que han sido dolor de cabeza sin lugar a dudas, es aquel palazo que le dan a todo el múltiple de cables. Entonces, pues les ha tocado batallar volviendo a conectar 40, 30 cables. Es una verdadera labor titánica. Y bueno, pues con los sistemas de 2 hilos, eso quedó en el pasado. Aparte de tener grandes ventajas en la instalación. No es lo mismo acomodar un cable, conectar 2 cables en línea por todos los rotores o válvulas, que el mundo de cables. A la larga ha probado ser una muy buena inversión. Bueno, como conclusión, yo quisiera remarcarles, tenemos 5 años de garantía, y yo como distribuidor les puedo decir que damos, no porque nos llegan muy pocas garantías, en realidad no tenemos mucho ese tipo de cuestiones, porque pues, salen muy buenas. Realmente nosotros que estamos tras mostrador muchas veces decimos, pues no llegan, salen muy buenos los productos. Y hay una gran variedad de productos y aplicaciones. No solamente los diseños o las recomendaciones que vemos en otros lugares que funcionaron, no tenemos que pasar la receta tal cual. Hay una gran cantidad de aplicaciones. La aplicación por ejemplo, de boquillas de ángulo bajo, por ejemplo, cuando tenemos mucho aire, las boquillas MPR cuando tenemos las esquinas. Hay una gran variedad de rotores. Bueno, pues también muchas veces que ya se utiliza, inclusive en algunas canchas, en algunas zonas diferentes, pues las boquillas de alta eficiencia, inclusive muchas veces se empieza a utilizar también el goteo en varias de las zonas. No tanto en la cancha, pero sí en algunas zonas, por ejemplo, alrededor de búnkers, en casos de golf. Y bueno, quiero remarcar también que la red de soporte de Rainbird es amplísima, es amplísima. Acérquense con nosotros los distribuidores, acérquense con la gente de Rainbird. Realmente estamos dispuestos a ayudarles en sus proyectos, y a que nosotros somos los más interesados en que sus proyectos se ejecuten de la mejor manera. Primero, para ayudarles con sus negocios. Muchas veces muchos de nuestra audiencia se dedican a esto. Muchos se dedican a la administración de una cancha. Bueno, pues entre mejor funcionen los sistemas, mejor habla del trabajo de todos ustedes. Créanme, Rain lo hace muy bien. Necesitamos hacer una muy buena ejecución, como bien dice el maestro Yacoya. Y bueno, pues otra de las cosas que más me llama la atención siempre es la uniformidad que tienen los sistemas de Rainbird. Y bueno, pues ya nada más para concluir, me encuentro en Zapopan, Jalisco, pero estamos a un clic de distancia. Tengo la página de hidrataciones.com. También si le ponen y están en Waze o Google Maps, se los traen desde cualquier parte del mundo que estén, pueden acompañarnos. Y bueno, pues muchas gracias. Un verdadero gusto haber compartido foro con ustedes. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu participación. Igual información pues muy interesante por conocer. Y ahora voy a ceder la palabra a Carlos Cícero, que se encuentra él en la zona de Riviera Maya, en la zona de Cancún, para que igual nos comparta la experiencia que ha tenido con los rotores Rainbird. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Igual, muy agradecido por la invitación y compartir con ustedes la experiencia que tenemos con el riego en canchas deportivas. Les voy a compartir unas imágenes, algunos planos que hemos tenido como experiencia y pues siempre escuchando al cliente, ¿no? Les voy a dar a compartir. Alex, si me ayudas cerrando tu presentación, por favor. Además, si me confirman que ya está las diapositivas, por favor. Todavía no la vemos. Dame un segundito, por favor, Carlos. Ok. Ah, y yo estoy mirando de Carlos. No, lo que vemos es todavía la presentación de Alejandro. No, no, porque está escrito Riego Caribe. Si ese Riego Caribe es la mía. Entonces, Ok, no sé los No lo demás. no lo quiere sacar. Ah, déjame, yo dejo de compartir. Permíteme tantito. Para ver si tú puedes cerrar primero. Listo. Ya, Ya, ahora sí, Carlos. ok. Bueno, les comparto mi experiencia como diseñador y supervisor de instalaciones para los clientes, dándoles el soporte técnico. Esta es unas canchas de fútbol. No son canchas profesionales, son canchas de liga local, que, bueno, pues se esmeran en ofrecer un buen producto a sus agremiados o a las ligas que participan en estas canchas. Este es el plano, el de la izquierda, y lo de la derecha es lo que comúnmente nos llega a veces a los que nos dedicamos al negocio de riego, ¿no? Les dijeron, ¿sabes qué? Mira, instálalo de esta forma, es lo que normalmente se instala y te puede dar resultados. Y pues nos vinieron y nos dijeron que le hiciéramos el presupuesto y qué opinábamos de esto, ¿no? Entonces pueden ver los alcances que tienen ahí en los rotores o en el esquema que les hicieron, pues dejan muchos huecos en los centros, está de posicionarme el cursor, estos huequitos de aquí del centro y lo que son las orillas como áreas secas, ¿no? Y una de las preocupaciones que tenía el cliente era que no quería demasiados rotores en el interior de las canchas, a pesar de que, bueno, hemos visto que en canchas deportivas de FIFA y de instituciones pues, de nivel mundial, pues sí está permitido, ¿no? Pero para aquí a veces es como que les da mucho miedo, ¿no? Que se lastimen los jugadores o la gente que está haciendo uso de las canchas. Derivado de esto, bueno, les hacemos una propuesta. ¿Y por qué hablamos de comparación de diseño? Porque en su momento les ofrecimos usar el rotor 8005, que es, como bien lo mencionaba el ingeniero Alejandro, una de las estrellas de rotores para aplicación en canchas deportivas. Y bueno, le hicimos la propuesta en ambas canchas, una cancha de 70 por 100 y la otra un poco más pequeña de 60 por 90 con estos traslapes. Al estar platicando con ellos, nos van dando todas sus inquietudes, ¿no? Y todas las limitantes antes de hacer el diseño. Ya cuando les paso el presupuesto y, ¿sabes qué? Mira, es que tengo el problema de que no tengo voltaje suficiente, ¿no? Tengo dos fases. Tengo problema con el limitante de que el suelo es muy duro y no le voy a poner demasiado sustrato para lo que es la cancha. Y empiezan a ver este tipo de situaciones donde nos encontramos con retos para poder ir ajustando el diseño y hacerlo a la medida de lo que el cliente necesita, ¿no? Pues como podemos ver, son canchas abiertas, no tienen gradas, las únicas gradas son esta de aquí, que es muy pequeña, y esta otra. Entonces, todo lo demás está completamente a cielo abierto y no tenemos nada de sombra. En estos primeros diseños por cancha les ofrecemos 20 rotores 8005, 4 zonas de 3 rotores, 4 zonas de 2 rotores y 6 rotores en los centros para la cancha chica y 8 para la cancha grande. En este tema, pues nos indica o nos requiere mayor cantidad de tuberías, mayor cantidad de mano de obra y al momento de cubrir las zanjas, pues mayor tiempo en la compactación, ¿no? Porque la zanja tiene que ser y cumplir con ciertas profundidades mínimas.
para poder, poder tener una instalación adecuada. Después de esto, y que el presupuesto pues, obviamente les quedó algo elevado, nos informaron que ya estaba en el mercado el rotor 11,000 e hicimos el ejercicio para ver si era viable. Y bueno, nos tocamos con esta situación que, como pueden ver, no ocupamos los 20 rotores, sino 12. Aquí sí quiero hacer hincapié, como bien mencionaba el maestro Yacoya, hay como que una cantidad mínima de rotores, pero recordando que esto es una cancha para uso local, eh, una liga municipal, y lo que ellos buscaban, lo que el cliente quería, era la menor cantidad de rotores en el centro o en el interior de la cancha. Entonces aquí en ambas canchas nos limitamos a poner nada más dos rotores en la cancha, y si se dan cuenta, reducimos bastante lo que son las tuberías en el interior de la cancha. Voy a regresar a la anterior. Pueden ver 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que van prácticamente desde las porterías hacia el centro. Y en el nuevo diseño que les propusimos, solo va una lateral hacia el centro, otra lateral hacia el centro, y lo mismo en la cancha grande, lo cual al cliente le pareció pues fantástico, porque nos vimos la manera de reducir el costo para su instalador. Y en el tema de los rotores, pues se redujo por mucho la cantidad, ¿no? En el caso de este sistema, al momento de la automatización, cada rotor tiene una sola válvula. Entonces, al momento de que podamos automatizar o determinar los tiempos de riego, los rotores van a trabajar de manera independiente. Pero al ser un control LX-IBM, el 60 Pro puede abrir, de acuerdo por la capacidad de las bombas, hasta 4 rotores al mismo tiempo, si así se desea, o 2 para este campo y 2 para o hacer un juego de combinación de riego, ¿no? Porque el cliente también nos dijo, quisiera que también se pueda regar una cancha mientras uso la otra, o viceversa, dependiendo de la intensidad de juegos que tenga los fines de semana o entre semana, ¿no? Y pues entre lo que son los medios tiempos, también poder bajar temperatura. Y con estos ajustes, con este diseño, estamos cumpliendo con las necesidades del cliente. También tuvimos la oportunidad, y estamos en ello todavía. Este fue un diseño que hicimos en campos de béisbol para lo que es Piratas de Campeche, la Liga Mexicana de Béisbol. Esto se les propuso hace como 4 años, no lo han llevado a cabo, pero bueno, fue lo que se había propuesto en ese momento, con rotores 6504 que están en el interior, y en la orilla 3500, porque el área detrás de líneas de juego es muy angosta. A la fecha nos volvieron a pedir de nuevo el diseño y una nueva propuesta, porque probablemente ya puedan invertir en este diseño, y se les hizo este otro diseño, pero este es para el Estadio de Tigres de Quintana Roo, de aquí en Cancún, pero es muy similar al de Campeche, ¿no? Entonces, en esta propuesta se les puso en la parte de atrás del campo puros rotores 11,000, y en las orillas se les puso rotores 5,000. Pueden ver, es un poco más abierto en la parte de base de home, y en los laterales va reduciendo. Entonces se fueron utilizando rotores 5,000, pero en el centro son rotores 11,000, que reduce bastante. En el diseño anterior son 20 aquí, y aquí son 13 rotores. Cabe mencionar igual que las gradas están de este lado, pero en el efecto de sol, aquí en esta parte tienen bastante sol. Ahora, en el tema de instalación, sí les recomendaría algunos criterios que solicitamos nosotros y que tuvimos que supervisar. El suelo aquí, al menos en la zona, no sé, en otros lugares, en Guadalajara, por ejemplo, no tienen el problema que tenemos aquí, que el suelo es muy rocoso. Entonces nos vimos en la necesidad de que usaran una cortadora de disco para poder hacer una zanja profunda que pudiera cortar la piedra, y que nos dejara a los costados material fino que pudiéramos utilizar como base para la tubería de PVC. Aquí cabe recalcar, por las presiones que se están manejando para poder tener los alcances de estos rotores, yo siempre ocupo tubería cédula 40 de PVC, aunque hay tuberías de espesores más delgados que pueden soportar la presión,
por el tipo de suelo, yo siempre les recomendaría que utilicen PVC cédula 40, ¿no? Hacemos una capa primero para poder meter la tubería y posteriormente con los polvos finos que van saliendo de la zanja, ir rellenando e ir humedeciendo y compactando. Y lo más grueso, ponerlo hasta el final para posteriormente compactarlo con una planchita o una bailarina o con cualquier otro tipo de compactación que no afecte la tubería. Posteriormente, importantísimo, es la limpieza de líneas de toda la red completa y hacer su prueba de presión hidrostática, ¿no? Aquí en este caso le llevamos a 8 kilos. Vamos a estar operando como con 5 kilos más o menos. Y sí es recomendable que la presión de prueba de presión sea 1.5 veces la presión de operación para que puedan garantizar la seguridad de las tuberías, ¿no? Por otro lado, al momento de estar instalando lo que son los rotores, aquí como saben, como les mencioné, es el rotor 11,000. Hicimos una cepa, es bastante grande, y fuimos lo mismo, dejar una capa en la parte de abajo, que es la que va a amortiguar la posición de la tubería, e ir rellenando poco a poco e ir apisonando, ¿sí? Humedecen y apisonan para que se mantenga firme y evitar erosión. Y al final y durante la cobertura de capas, ir colocando un nivel en esta posición, cruzado, y ahí irlo girando 360 para verificar que el rotor esté perfectamente bien alineado, porque si no, cuando esté en operación, esa diferencia, aunque sea 1 grado, 2 grados, al final termina afectando o marcando el suelo, porque la presión es bastante. Estamos hablando de 6,5 kilos, 7 kilos de presión. Y bueno, al final queda de esta forma. Está la caja con la bola de control posicionada a un costado. Todo esto está fuera del área de juego, exceptuando los rotores del centro. Y bueno, después de hacerlo, así, y metimos presión y empezamos a probar los rotores 11,000 en diferentes posiciones e ir ajustando los radios de giro para poder tener uniformidad, ¿no? Como pueden ver, la cancha no tiene pasto, está en proceso, está todavía, yo creo que el pasto le estará llegando como en un par de semanas y ya podré compartir fotos de la cancha terminada, ¿no? Y pues estas son las fotos donde se ve el rotor de un corner, otro que tiene la imagen que está creando es del otro corner, y hay otro rotor aquí en el centro. Aquí es del mismo, de la posición contraria, en otro corner. Este punto que ven aquí es donde va a estar la banderilla, y bueno, estaríamos atrás, ¿no? Obviamente las ventanas de riego van a estar fuera de los horarios de juego, salvo cuando sea para mantener húmeda la cancha, se utilizarán los laterales. Y bueno, aquí unos videos de cómo están regando los rotores en esta etapa de prueba, ¿no? Pueden ver la sombra que es bastante fuerte, lo que nos indica que el chorro de agua es eh, con bastante presión. Estamos aquí con 5,5 kilos de presión y tenemos un alcance de 32 metros, con una boquilla, si no me equivoco, es la 42. Todo esto que está aquí alrededor fue compactado con pisón y posteriormente con una planchita vibratoria. Y de esta manera pudimos lograr pues estos alcances, ¿no? Pues más que otra cosa es compartir con ustedes alguno de las situaciones de instalación, un tema de situaciones también de necesidades del cliente. Como bien dijo el maestro Yacoya y mi colega, el ingeniero Alejandro, hay que tener en cuenta que cada cancha, cada campo es un diseño a la medida, y hay que escuchar mucho al cliente, escuchar sus limitaciones, tanto por temas de bombeo, temas eléctricos, posición de las canchas, velocidad del viento, dirección del viento predominante, en fin, todo lo que las recomendaciones que nos hizo el ingeniero Yacoya, pues no dejarlas de lado y darles una mejor asesoría a quien va a hacer uso de un sistema de riego, ¿no? Pues no sé si tengan alguna duda. Esta es mi recomendación para ustedes, mi aportación para ustedes.
Nosotros somos Riego Caribe, estamos en el sureste mexicano. Estos son nuestro número de teléfono y también estamos en Facebook e Instagram. Si tienen alguna necesidad, con todo gusto estamos dispuestos a ayudarles. Muchísimas gracias, Carlos. También muy interesante lo que nos has compartido y sobre todo que pues tanto contigo y con Alejandro pues uno de los comunes denominadores es de los líderes pues el 8005 y hoy con el 11000 sin duda alguna pues Rainbird ha logrado posicionarse o llegar a nuevos proyectos, ¿no? Con este nuevo rotor. Voy a pasar algunas preguntas que nos han estado enviando para ver, ahora sí que si cualquiera de los tres puede ayudar a responderlas, por favor. Me pregunta Marco Veintimilla, dice, ¿qué presión y boquilla es recomendable utilizar en canchas de tenis de arcilla por el tema de la gota y la pulverización? Bien, yo puedo contestar. La recomendación, la mejor experiencia, y Carlos y Alejandro, si tiene otras, por favor, con cancha de tenis a la boquilla, y tanto el Falcon o el 6504 cuanto 8000, trabajar con la boquilla 12. La boquilla 12 da un diámetro de gota bien al tiempo y con una presión de más o menos 4,5 bares. Esa sería la recomendación, porque ahí da un chorro de agua bien uniforme con diámetro de gota más chico. Perfecto, muchas gracias, Yacoya. Tiene aquí otra pregunta, Fernando Orellana, que nos dice, en la imagen de todos los aspersores prendidos en Qatar, sé por qué hay una persona al lado de cada aspersor, ¿qué función cumplen? Muy interesante. En verdad, esa foto está un poco rara, mas hube durante la foto de Qatar mucha gente cerca del go, la gente poniendo la mano en el chorro de agua de los aspersor. Y usted sabe que yo me ponía risa cuando vi aquí. Ellos quien estaba operando la cancha no recibió bien los productos, porque si yo aprieto la boquilla del 8000 y yo disminuyo el radio y consecuentemente también abajo el ángulo. ¿Por qué? Porque hay un montón de cámaras y un montón de cosas atrás del gol y no podría dejarle agua llegar allí porque si no se quedaba gotas en las lentes. Entonces, esa fue la razón. Ahora, es específicamente que tiene gente, hubo algún tema con relación a ángulo, mas la razón de las laterales, de los aspersores cerca laterales y los aspersores cerca del gol, fue por esa. Y la manera, de nuevo, deberían ter arreglado antes del juego, era solamente apretar los parafusos que estaría muy bien. Perfecto, muchas gracias, Yacoya. Aquí Omar Rodríguez bueno, es un comentario, creo que se refiere como a compartir experiencias con rotores con válvula integrada. Los rotores de válvula integrada son rotores de golf, en verdad, que se habla que son valve in head, que por ejemplo, en las canchas como Cícero le mostró y como en canchas esportivas, yo prefiero, yo tuve una experiencia de poner rotores de válvula integrada en los estadios Rayados en México por solicitud del cliente. ¿Es malo? No, no es malo. Ahora, todos los aspersores de válvula integrada, ellos tienen un diámetro de exposición más grande. Entonces, sí o sí, yo tengo que usar capucho de grama de césped siempre. Entonces, la respuesta es, césped artificial, césped natural, canchas de fútbol, etcétera, no es bueno llevar hilos, al pasar hilos en el medio de la cancha. Una cancha de polo que hicimos en Argentina sí tiene válvula integrada y funciona perfecto, todavía tiene cables pasando por la cancha. O sea, yo tengo más riesgo de problemas de mantención en el futuro do que un sistema que yo dejo a válvula fuera y solamente entra la tubería junto con el aspersor. Mas eso es una experiencia, así como Carlos hizo una excelente exposición y Alejandro sobre experiencias, eso es mi experiencia personal y mi recomendación también técnica. Gracias, Yacoya. Tenemos aquí otra que nos dice, ¿cuál es la distancia recomendable para instalar un rotor 5000, 6500, 8000 o 8005 al perímetro de la cancha para disminuir el sobreriego fuera del límite deseado a regar? No sé si quedó como muy clara la pregunta. ¿Usted puede leer de nuevo? Dice, ¿cuál es la distancia recomendable para instalar un rotor
ya Ajá. sea 5,000, 6,000 u 8,500, al perímetro de la cancha para disminuir el sobreriego fuera del límite deseado a regar. O sea, se refiere a la, Tal si vez tendría, si fuera el límite de la área, o sea, donde se cierra el césped, la posición de instalación recomendada es de 15 a 20 centímetros dentro. Esa sería la recomendación. ok, sí, también yo entiendo que a lo mejor se refiere a no regar como ahora sí que las contracanchas, ¿no? Quiero pensar. Si estás todavía por aquí, Ernesto, a lo mejor si nos dices si esta era tu pregunta, sino para aclararla. Aquí nos hacen una observación. Dice que no veo en los planos que se cumpla un traslape de 7-10% más sobre el rotor adyacente para disminuir el efecto de viento. Eh, el doctor Carol es un maestro, un gran amigo. De verdad yo no hablé de eso por el tiempo, mas hay una tabla de acuerdo con la velocidad media del viento que tenemos que poner más traslape de acuerdo con el viento. Entonces, hay una tabla, tal vez fue una falla, debería poner eso ahí para ustedes. Mas sí, hay tiene que tomar la velocidad media del viento. Yo hablé de viento no con mucha intensidad y ahí sí con eso tenemos que chequear los traslape, cuál es el porcentaje a más de traslape de acuerdo con la velocidad de viento. Gracias. Tenemos todavía un par más. Sé que ya nos pasamos un poquito del tiempo del webinar. Les agradecemos a todos, de verdad, que estén aquí y a Carlos, Alejandro y a Yacoya, por supuesto, que nos regalen unos minutitos más para responder esas preguntas que siempre son importantes. Nos menciona Marco Ventimilla. ¿El tamaño de las boquillas en las orillas de las canchas son las mismas que en el centro del campo? Bien, y só yo contesté hasta ahora. Carlos Alejandro, puede contestar también. Entonces, Carlos, Alejandro, sí, ahí está, listo. ¿Qué tal? Sí, mira, normalmente no es lo mismo porque la tasa de precipitación, y en el caso de los diseños que estamos presentando, cada rotor es una válvula independiente, entonces van a regar y se van a ajustar los tiempos de manera independiente cada rotor. Si el rotor del centro va a durar un poquito más, perdón, un poquito menos, y los rotores de las esquinas pues, van a requerir más pasadas para poder cumplir con la precipitación. Y eso lo vamos a hacer al menos aquí en la zona. Nos basamos siempre en la recomendación, como nosotros o el que instala no provee el pasto, nos enfocamos a las necesidades de quien va a suministrar o instalar el pasto. Entonces, en ese caso, les vamos haciendo nosotros los ajustes de los tiempos de riego y si es necesario ajustar las boquillas, también las ajustamos. Normalmente les recomiendo que tengan un par de boquillas más de diferentes medidas para ir haciendo los ajustes, precisamente por lo que mencionaban del viento, por las precipitaciones, los ajustes de caudal, ir haciendo esos juegos que el cliente o en este caso el que provee el pasto requiera. Gracias, Carlos. Tenemos por acá una pregunta de Venezuela que dice, nuestra cancha de fútbol tiene la mitad de suelos arenosos y la otra mitad de suelos francos o textura media. La pregunta sería si tiene que cambiar totalmente el diseño. ¿Cómo tendría Hola, que manejar en dos saludos tipos de suelo? Venezuela. Yo recomiendo, sí, como en el caso del sol, también si tenemos diferentes tipos de suelo, tenemos diferentes retenciones de la humedad en el suelo. Entonces, ahí lo que recomiendo es de que tomen en cuenta diferentes zonas o diferentes áreas de control para las zonas, ya sea de textura media o arenosas o bien de sol, para que puedan jugar con los tiempos y digamos, la precipitación que van a vertir sobre el área, dependiendo del tipo de suelo. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Por acá nos dejan un comentario para Yacoya que esperan conocerte en el Irrigation Show, parte de Aristeo Vázquez. Seguramente ahí nos estará visitando en el stand la siguiente semana y que va a tener que cambiar a marca Reinberg. Ah, perfecto. No, y allí estaré, allí estaré. Muchas gracias, Aristeo. Estaremos allá. Perfecto, qué buena, qué buena. Em,
nos comenta Ernesto que sí, la pregunta era sobre cómo no salirse a lo mejor de los límites de la cancha. Y Ah, por último perfecto. tenemos la pregunta que dice, bueno, que dice que es para Yacoya. Si utilizas algún software de diseño específico de Rainbird u otro que puedas recomendar, software de diseño, cálculo y evaluación de uniformidad. Bien, yo uso un software que todavía hace más de 20 años, mas creo que ele no vai mais hacer upgrades, ele vai sair de linha. El software que yo utilizo es Raincad. El Raincad es muy bueno, todavía va a salir de línea. Ellos tienen ahora un software que es un poco más limitado técnicamente, que se llama Studio Pro. Y usted paga por utilización. Y ahí tiene un montón de otros softwares. Hay un software que está de moda en Estados Unidos, que es el software que más la gente compra hoy, que se llama LandFX, que yo nunca lo probé, mas sei que ele tiene para ubicación de los aspersores y hacer el diseño y la presentación gráfica es muy bonito, muy bueno. Y después tenemos un otro que se llama, tenemos más dos, un que se llama Irricad. Irricad es el Ujú. software que conozco con la mejor capacidad de cálculos hidráulicos en hacer bucle y etcétera, etcétera. La mayoría de los softwares si no viene con lo perfil de distribución real de los aspersores. Ellos vienen con entrada de datos, o sea, usted tiene que pegar los datos de CIT, de Centro de Riego y Tecnología, y meter ali. Entonces es un trabajo extra. Mas, sí, hay como hacer el estudio de uniformidad por el software. O se hace por el software sin separado, porque yo generalmente hago separado. Yo pego el Space Pro, que es de la entidad. Ese software es gratis en la internet, todavía se paga por los bancos de datos. Quien quiere los bancos de datos de Rainbird regala los bancos de datos sin problema. Mas yo hago el estudio de uniformidad allí y después que tengo el espaciamiento, yo voy a Raincad y ubico los espesores de acuerdo con ese espaciamiento. Hay un otro que es WCAD y es muy difícil en términos de presentación, todavía también es muy bueno hidráulica. Y eso es lo que me recuerdo. Hay un que se llama HydroLandscape, que tiene versión en español y tiene versión en portugués, de la compañía que se llama Software, no, ¿cómo es que se llama? AOE Software, AOE Software, y el nombre es HydroLandscape. Entonces, mira, yo manejé solamente uno, dos, tres más. Y yo me gustaría de hablar para comprar Raincad, pero yo no sé si les van a hacer alguna actualización de 2020 que ellos no actualizan. ¿Ok? Perfecto, Yacoya. Creo que muchas gracias. Creo que al momento no tenemos más preguntas. Em, para no extendernos más de este webinar, agradecerles nuevamente a todos aquí por su asistencia. Les estará siendo compartida la grabación de este webinar una vez que lo tengamos al correo con el que se registraron a la plática. Y cualquier cosa, bueno, pues quedamos pendientes. No duden de seguirnos en nuestras redes sociales, descargar la aplicación de Rainbird, donde pueden acceder a fichas técnicas, a los diseños que aquí mencionaban Carlos y Alejandro, que ya tenemos pregados para algunas canchas deportivas que les pueden orientar en sus proyectos. Y cualquier cosa no dejen de escribirnos para poderlos asesorar de una forma más directa. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, gracias Carlos, Alejandro y Acoya por su plática. Y pues nos vemos pronto en el siguiente webinar. Muchas gracias Muchas a gracias. todos. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, gracias. Vale.